Nuestra lectura es una lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el niño Samuel estaba al servicio del Señor y vivía junto a Elí. En aquel tiempo, raras veces se oía la palabra del Señor y las visiones no eran frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: no te he llamado, vuelve a acostarse. Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar al Señor: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, anda, acóstate. Samuel no conocía todavía al Señor, pues todavía la palabra del Señor no le había sido dirigida. Como el Señor llamara a Samuel por tercera vez, y el joven se presentara nuevamente a Elí, éste comprendió que el Señor quien llamaba, y dijo a Samuel: anda a acostarte, y vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. El Señor entró y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo el pueblo, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había dado pruebas de que era profeta del Señor. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, el pasaje de las Escrituras que acabo de leer, Samuel es un joven cuya madre se ha dedicado al servicio de Dios. Y Elí era el sacerdote mayor en el templo. Elí es el maestro y guía del joven Samuel. Se nos dice en la Escritura que en ese momento la palabra de Dios era desconocida y la gente no conocía al Señor. Pues quiero llamar su atención sobre Elí el sacerdote. ¿Cómo escucharon en la historia? Dios llama a Samuel 3 veces y Samuel no reconoce la voz de Dios. Es Elí, el sacerdote, quien finalmente reconoce la voz de Dios. Y luego le enseña a Samuel cómo responder. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Elí es una persona de profunda oración.
y fe. Durante sus largos años de servicio a Dios como sacerdote en el templo, aprendió a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Elí es el guía perfecto para el joven Samuel. Simplemente le dice a Samuel cómo responder al llamado de Dios y permite que Dios haga el resto. Elí confía en la sabiduría y la providencia de Dios. Piensa por un momento, ¿quiénes fueron las personas en tu vida que fueron como Elí? Un maestro, un guía. ¿Quiénes fueron las personas que enseñaron a usted cómo reconocer la voz de Dios? Cómo conocer la presencia de Dios. Todos tenemos guías y maestros que nos han mostrado el camino de Dios. Si bien todos hemos tenido guías y maestros que nos han mostrado el camino a Cristo, Dios nos ha dado el mayor maestro y guía posible, su propia madre, la Virgen María. Su ejemplo de total confianza y entrega nos enseña que crecer en intimidad con Jesucristo comienza con confiar en Él y permitirle que nos muestre el camino. Su disposición a hacer lo que Dios le pidió que hiciera nos enseña a estar atentos a la voz de Cristo en las muchas formas en que nos llega y a estar siempre listos para hacer lo que Él nos pida que hagamos. Su fidelidad a su llamada como Madre de Cristo nos enseña a permanecer fieles a Cristo hasta el fin. Finalmente, ella ahora comparte la gloria de su Hijo. Y así nos enseña que nosotros también algún día compartiremos su gloria. Hermanos y hermanas, demos gracias a Dios hoy por todos los maravillosos maestros y guías que ha puesto en nuestras vidas. Pero muy especialmente, agradécele por el don de su querida Madre, la Virgen María. Que Dios les bendiga a ustedes.